Bienvenidos a Lámpara Poética. Bueno, esta es una ventana que acabamos de abrir en este momento para que nos extendamos en el tema de la poesía. Estamos mi esposo Gustavo, poeta, filósofo, y Alba, ¿verdad? Estamos acá para hablar sobre la poesía. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque la poesía está en todas partes. La poesía es un alimento del alma. Y por lo tanto también al salir de nosotros nos alimentamos de ella. Y al salir de nosotros se alimentan los demás. Entonces, bueno, queremos compartirles una parte tan esencial de la vida, que es la poesía. Es más, me atrevería a decir que la poesía creó todo el mundo. ¿Tú qué dices de eso? Sí, perfectamente cabe allí también. Y bueno, primeramente quisiéramos, Gustavo, que nos hablaras del origen de la poesía, para comenzar. Bueno, el origen de la poesía como tal es desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo. Pero si nos vamos a remitir un poco al pensamiento occidental griego, de donde viene el término, podríamos estar hablando de poiesis, que es una palabra que literalmente significa taller. Pero más que el término griego, también recoge un poco más la influencia sobre todos aquellos personajes populares llamados rapsodas, que iban de pueblo en pueblo cantando las historias, las hazañas de sus pueblos, las guerras, el amor, la cultura popular. Y bueno, eran como una especie de nómadas que iban de pueblo en pueblo y así de esa manera cultivaban y mezclaban la cultura de los pueblos. No, de hecho creo que toda la cultura se origina en esa tradición oral, ¿no? De contar. Y creo que enriquece. Sí, y ese es el origen de todo lo que hoy conocemos como historia, como sea que después del oral se fue a lo escrito. En muchas naciones, en muchos lugares, porque todavía hay lugares donde no. Claro. Hay lugares, yo he escuchado incluso de tradiciones indígenas que no quieren ni siquiera grabar por internet ni nada sus tradiciones para conservarlas de manera oral. Hay personas que lo pueden considerar algo muy primitivo, pero yo creo que bueno, cada quien tiene derecho a hacer como crea, ¿no? Y a darle su interpretación. Sí. Es respetable. Exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar también para poder extendernos en el análisis con un poema tuyo, Gustavo, que habla sobre la poesía, que a mí me gusta mucho, nos gusta mucho. Y entonces vamos a leerlo. Es muy importante decir que este poema llama mucho la atención de que comience con 3 puntos suspensivos y termine con 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Bien, perfecto. Eso es porque así como el tema de la poesía no es un tema acabado, sino cada quien le da una interpretación desde el punto de vista de su existencialismo. Entonces yo tengo mi propia interpretación de lo que es la poesía y lo traté de reflejar en este poema. Pero es muy diverso la interpretación, cada poeta le puede dar prácticamente que una interpretación a la poesía. Esta es la mía. Bueno, eso también quisiera hacer una acotación acá, de que a uno le enseñan muchas veces en la universidad que uno debe ser objetivo, ¿no? Con sus opiniones. Pero yo diría que en realidad siempre somos subjetivos, porque somos un sujeto, con nuestras experiencias muy propias, con nuestras vivencias, y bueno, generamos de lo que tenemos cada uno, o de cómo interpretamos cada quien nuestra vida, lo que nos rodea o lo que nos ha pasado. Perfectamente, o mejor dicho, somos sujetos subjetivos. Hay mucha de la interioridad del hombre que está bajo la subjeción del elemento poético como ente transformador, como una particularidad del ser humano. Entonces, las cosas no se pueden ver fríamente desde el punto de vista objetivo, meramente. Exacto, o pensar que el punto de vista de alguien es objetivo. Exacto. Solamente como esa persona lo cree. Por eso tenemos que tratar en lo posible de tener una mente abierta. Exacto, una amplitud. Ajá, entonces bueno, dice aquí, la poesía es toda palabra concebida de toda vida, música y color, que transforma al hombre en tinta y pluma,
se derrama con todo sentir. Toda palabra suya es escogida desde antes de la fundación del mundo. Conoce todo del ser y nada se le escapa. ¿Puedes continuar acá, por favor? Se desplaza sigilosamente desde el corazón del hombre para luego salir estrepitosa, cargada, desnuda, para esconderse en el oyente y causar todo lo que quiera causar. Reposa dispuesta como dispuesta está el rocío sobre la delicada rosa. También está adormecida hace no sé cuánto tiempo en cualquier rincón solitario. Dios es desde siempre y por siempre. Ella es su hija. La poesía es el alfarero, es el barro. La poesía es la clave que evita la rigidez del pensamiento. Esa parte me encanta. Y penetra hasta el alma. Despierta en el oyente la sensatez y lo sublime. Carcome la médula de los huesos y se desplaza inadvertida para sembrar en otra alma, en todas las almas, el amor. Muy importante ese punto también. Bueno, si nos quieres decir un poco cómo fue que tú te inspiraste para este poema. Ya. Que por cierto, quiero decir también que este poema es la manera como Gustavo interpreta la poesía en un tiempo determinado. Claro, exactamente. Bueno, aquí tenemos varios elementos, como tú nombraste, el de los 3 puntos suspensivos, que significa que no es una opción completa sobre lo que es la poesía. Es mi versión. Pero también termina con 3 puntos suspensivos porque habrán otros poetas que van a interpretar otras cosas de la poesía y también tienen lugar igual que la mía. Y en el caso comienza con la palabra y termina con el amor. La palabra es el verbo que envuelve todo el círculo de la creación del universo. Y el amor es el único camino que tiene el hombre para resarcirse de esa condenación de apatía y de oscuridad que lo atrapa y lo encierra desnudo como en un calabozo de oscuridad y no le impide ver la revelación de la luz, la revelación que trae la palabra. Esa es la diferencia. No, y mira, eso que tú dices es muy bueno resaltar aquí. Lo que puede hacer la reflexión, la contemplación, que es vivir como en otro estado que hoy mucha gente considera que no es apropiado, porque están como tragados por un sistema que solamente te invitas al consumo. Exacto. Y no lo digo como algo político, sino algo como de vivencia, ¿no? Que muchas veces uno quiere salir y uno va a un centro comercial, un ejemplo, y todo lo que puedes hacer en el centro comercial es comprar cosas. Consumir, exactamente. O si no tienes dinero o no quieres, pues vas y te tomas un café, pero el café ya es un... Sí, los centros comerciales son las guarderías humanas del futuro y de ahorita, donde la persona equivocadamente se siente más o menos segura y libre allí, pero es parte de la modernidad. Y bueno, en el futuro yo más bien diría, con todo esto que ha pasado de la pandemia y esto, que el futuro va a ser como más encerrado, cada quien en su lugar, ¿no? Ya ahorita el centro cada vez que parece como si se fuera cerrando todo. Pero he ahí para qué sirve la poesía, para romper con esa rigidez del pensamiento que nosotros causamos al sistema o el sistema nos causa a nosotros, porque las personas también colaboramos en eso. ¿Okay? Sigue, por favor. Continuando con lo de la interpretación de mi poema, se derrama con todo sentir, transforma al hombre en tinta y pluma, porque esa experiencia hace que salga a través del verbo la palabra, y la palabra termina siendo escrita, y escrita lleva el libro para que otros también lean y reciban. Conoce todo del ser, porque va profundamente en el alma y nada se le escapa. Se desplaza sigilosa desde el corazón del hombre para luego salir estrepitosa y causar todo lo que quiera causar. Cuando un poema te atrapa, cuando un poema te gusta, cuando te identificas con una palabra, con un rema de un verso
y te, Se te te revela. identifica, se te está revelando, se te está desocultando. Y por eso es que la poesía tiene ese poder. Reposa dispuesta como el acomodo. La poesía para el oyente, para el ser humano sensible, tiene que reposarse cómodamente en tu alma, como se reposa una gota de agua en un pétalo, en una rosa, en una flor, en un día lindo de un amanecer. Y también sucede que a veces tú lees, ¿verdad? Una palabra, una poesía, un verso, que te habla de una manera en un determinado momento de tu vida y entonces la dejas por mucho tiempo y otro día la vuelves a leer en una situación, en un humor diferente y te habla de otra manera. Y ahí viene la respuesta para esa parte que tú estás diciendo. También está adormecida hace no sé cuánto tiempo en cualquier rincón solitario. Cuando despierta la poesía en el hombre, despierta esa actitud transformadora, que lo que hace es enriquecerlo. Por eso la poesía enriquece. La poesía es el alfarero y también es el barro. Increíble. Son las dos cosas. Son la mano que transforma la figura, pero también es la masa que se deja transformar. Es hermoso. La poesía es la clave que evita la rigidez del pensamiento, lo cual dijimos algo ya anteriormente, ¿verdad? Que tú lo decías, ese pensamiento que nos mandan desde la universidad a buscar mucho los objetivos, entre comillas, y que no salgamos de allí, de esa frialdad, de la objetividad. Que va totalmente en contra de lo que es ser un ser humano y tener espíritu, alma. ¿Por qué? Porque no les conviene que la poesía despierta la sensatez y lo sublime. Entonces, cuando despierta la sensatez y lo sublime en un ser humano, está despertando a la realidad y se le vuelve su mente más crítica, se vuelve rebelde ante las injusticias. Porque es más sensible. Claro que sí. Carcome la médula de los huesos y se desplaza inadvertida para sembrar en otra alma. En todas las almas, el amor. El amor. Así es, como está mi interpretación de la poesía. Me parece muy lindo que digan el amor porque habla como de todo lo que es constructivo, de todo lo que es benigno, puro, hermoso. Por eso le estamos invitando a que continúe viendo nuestro humilde canal Lámpara Poética, porque precisamente vamos a hablar fundamentalmente de la poesía a través de nuestras propias experiencias. Y esto de alguna manera, pues esperamos que le contribuya, que le estimule, que sea una guianza orientadora para que despierte en usted ese deseo y ese anhelo por reposar cerca de la poesía y adentrarse en ella, que es un mundo maravilloso. Y un momentico, antes de continuar, pues quiero recordarte, porque ya dijimos, ¿verdad?, que tú eres poeta, así te conocí yo primero, pero también eres filósofo. Entonces, me gustaría que te refieras a nuestros oyentes y les expliques, o sea, qué relación podría haber entre la filosofía y la poesía, sabiendo ya que la filosofía es el amor al conocimiento, a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú puedes explicar? Sí, ¿de qué manera se conectan? Ajá. Bueno, si buscamos el origen del término filosofía, viene de filio, que es el amor por, y sofía, que es la sabiduría. La búsqueda del conocimiento llevó a los griegos a desocultar, que es la herramienta elemental de la poesía. Esa revelación platónica en la alegoría de las cavernas. Nosotros somos el reflejo del ser del ente que estamos dispuestos a manifestar. No somos la apariencia, somos el reflejo, la luz, la revelación. Y ese desocultar viene precisamente de los griegos. Y la filosofía penetra en ello, busca en ello para desocultar el fenómeno y separarlo de la parte mítico-religiosa en la antigüedad griega. Los griegos, los filósofos intentaron buscar el fenómeno, el ser en cuanto al ser desde el punto de vista del fenómeno y apartarse un poco de lo mítico religioso. No todo ya es Zeus, no todo es el Olimpo, sino hay que ver las cosas desde el punto de vista del episteme,
que da origen al conocimiento. Y la poesía se debate entre ellas, porque la poesía es desocultar y es revelación. Y de allí entonces esa comunión, más que separación, ellos están en comunión, uno con el otro. O sea, no es tanto basarse en leyendas o pura fantasía, sino en hechos concretos, observables, Bueno, observables. del hecho concreto se desprende en el sentir como ente espiritual la interpretación, porque de lo sensible para el hombre está la revelación. Si yo digo que este libro es un libro que está allí, pero si yo lo coloco aquí y digo aquí está el libro, puede estar, porque si está en mi mente, está en la realidad. Eso es filosófico. Entonces así es la poesía. Desde el punto de vista de la objetividad, tú puedes interpretar, poner de tu ser y llegar y realizar, revelar otro ente. Y eso es lo que ama y amalgama el sentir humano, esa interpretación que cada quien le puede dar a la poesía. Innegablemente eso es una realidad, porque Eso es lo una que realidad. lo han demostrado muchos autores, ahora se me ocurre más que todo norteamericanos, ¿no? Que escriben un libro, ¿no? Y también franceses. Walt Whitman, Ajá, Edgar Allan Poe. escriben un libro y se vuelve casi que una profecía, lo que decía el libro. Ah, ¿no? exactamente. Muchos novelistas también. Por el poder de la palabra. No, y como tú dices, el creer, poderlo imaginar, es como que pueda ser. Claro, el poder de la palabra, como tú lo interpretes, la interpretación que le des del ente. Bueno, estos y otros temas no queremos enredarlos mucho en la parte filosófica, sino hacerlo lo más sencillo posible, más digerible, para que fundamentalmente sea el amor, el acercamiento que tengan hacia la poesía. Y bueno, atrévanse, oyentes, atrévense a soñar, ¿verdad? A creer, a imaginar y sobre todo, si hay algo de luz en ustedes, pues sáquenlo para que otros puedan verla y imitarla. Colocarla en lo alto, la luz. Bueno, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima vez.